Mi padre volvió a burlarse de mí en la cena familiar, como siempre, riéndose mientras todos callaban, así que le dije que debió ser comediante en vez de padre, bloqueé su número tras otro chiste por WhatsApp y brindé por los que aprenden a querer sin humillar. El cuchillo del pan crujió. Ese sonido seco que parte un domingo en dos. Estábamos todos ahí, como cada semana, mi padre al centro, mi madre al borde, mi hermana al lado del silencio. Yo frente al mismo sitio que ocupé desde niño, el que me asignaron sin preguntar. ¿Marcos ya consiguió trabajo o sigue viviendo de su café de 4 euros? Las palabras cayeron como monedas falsas en la mesa. El chiste era viejo, pero el filo era nuevo. Nadie se rió de verdad. Hubo ese tipo de risas que suenan como disculpas anticipadas. Mi hermana bajó la mirada hacia el pan. Mi madre hizo ese carraspeo que usa cuando quiere que las cosas pasen sin estallar. Mi padre ya estaba buscando otro comentario, como quien busca un trozo de carne en el hueso. No dije nada. Masticaba. El pan, ahora, tenía gusto a polvo. Pero algo se dobló dentro de mí, como una bisagra vieja que nunca fue engrasada. Me levanté. Despacio. No por dramatismo. Por certeza. ¿Debiste ser comediante?, dije. En vez de padre. El aire se volvió denso. Como si la frase hubiera absorbido todo el oxígeno del cuarto. Nadie se movió. Ni siquiera yo. Por un segundo, pensé que iba a temblar. Pero el cuerpo no respondió con rabia. Solo con claridad. Tomé mi chaqueta del respaldo, sin apuro. Nadie dijo mi nombre. Nadie intentó suavizarlo. El silencio tenía forma. Tenía peso. Y por primera vez en años, no me pesaba solo a mí. Caminé hacia la puerta como si fuera mía. Como si el domingo no me perteneciera más. Escuché la silla de mi madre moverse, apenas. Pero no habló. El aire afuera era frío y simple. Como una hoja en blanco. Me metí las manos en los bolsillos. No tenía a dónde ir. Pero tampoco quería volver. Caminé por calles que conocía de memoria, y sin embargo, esa noche eran nuevas. El reflejo de las luces en los charcos. El crujido de las hojas secas bajo los zapatos. Todo parecía más nítido. Como si la salida de casa hubiera afinado mis sentidos. Llegué a un banco del parque y me senté. Era un lugar sin importancia. Un banco entre tantos. Pero ahí, bajo esa farola parpadeante, sentí algo parecido a paz. No alegría. No alivio. Paz. Como si, por fin, me hubiera permitido existir sin permiso de nadie. Saqué el teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Perfecto. A veces no hace falta gritar para romper el ciclo. A veces basta con levantarse. Mirar al que te hiere y no ceder ni un centímetro. Esa noche, no dije más. No lloré. No me expliqué. Solo me fui. Y el mundo, increíblemente, no se cayó. El reflejo en la ventana no era mi cara. Era la de un niño. Uno que había aprendido a encoger los hombros antes de que llegara el golpe disfrazado de broma. Porque eso hacía mi padre, reírse. Y luego preguntar por qué no tenía sentido del humor. Esa noche, en mi piso, me dejé caer en el sofá sin encender la luz. El silencio era tan sólido que casi podía apoyarme en él. No había ruido afuera. Solo mi cabeza, repasando cada escena como si pudiera editar el pasado. Cuando repetí curso en el instituto, papá lo gritó en la sobremesa. Marquitos está tan comprometido con el colegio que va a hacerlo 2 veces. Todos rieron. Yo también, un poco. Me tragué el nudo con el postre. Tenía 14. Cuando terminé con Clara, mi primera novia seria, él solo dijo, era cuestión de tiempo. A las mujeres no les gusta la inestabilidad. Dijo inestabilidad como quien dice basura. Cuando renuncié a aquel trabajo de oficina que odiaba, y que me comía por dentro, él solo comentó, otro proyecto inconcluso para la colección. Y siempre lo mismo. Una frase con filo, una risa de fondo, y luego el mundo siguiendo como si nada. Pero yo no seguía. Yo me partía un poco cada vez. Recordé la Navidad de hace años, cuando me regaló un libro de autoayuda con una tarjeta que decía, tal vez esto sí lo termines. Lo dijo como broma. Todos lo tomaron como broma. Pero esa noche, lloré en el baño con el libro aún cerrado sobre las rodillas. Yo había normalizado ese tono. Esa forma de existir. Me convencí de que si lo decía sonriendo, entonces no dolía. Pero sí dolía. Solo que lo hacía lento. Como una gotera constante que nunca te deja dormir. Frente a la ventana, me vi por fin como era, cansado. No de mi padre.
No de las bromas. Cansado de convertirme en quien necesita aprobación para respirar tranquilo. Porque nunca fue el chiste. Fue la risa de después. Esa risa que te borra. Que te vuelve anécdota. Que te reduce a un remate. Y ahí estaba yo, solo, en un piso pequeño, con currículums abiertos en pestañas que no quería ver, y con un silencio por primera vez amable. Encendí la lámpara del escritorio. Escribí en una libreta algo simple. No volver a reír para pertenecer. No volver a callar por paz. Tal vez no era valentía aún. Pero era dirección. No iba a devolver los años. Pero sí podía decidir qué hacer con los que venían. Llamé a mi madre al día siguiente. No porque quisiera hablar con ella. Sino porque era la única que, por momentos, parecía capaz de ver entre líneas. Me atendió rápido, como si esperara la llamada. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Solo quería hablar de anoche. Hubo un silencio corto. Luego suspiró, como si ya supiera hacia dónde iba todo. Tu padre, ya sabes cómo es. Tiene esa manera, dijo, con una voz que ya sonaba cansada de decir lo mismo. ¿Y qué manera es esa exactamente? No lo hace con maldad, dijo. Como si eso resolviera algo. No respondí. No quería pelear. Pero tampoco iba a fingir que eso era suficiente. Ella añadió algo más, como para cerrar. Lo criaron así. En su época los hombres no hablaban de sentimientos. Y yo fui criado para aguantarlo, ¿no? Marcos. Mamá, solo quería saber si alguien en esta casa vio lo mismo que yo. Solo eso. Fue una broma. Nada más, repitió. Como si cada nada más de los últimos 20 años no pesara. Esa noche, mi hermana me escribió por WhatsApp. Un mensaje corto. Ayer se pasó, pero sabes que no lo dice en serio. No lo dice en serio. El estribillo familiar. Como si la intención borrara el daño. Como si no fue con malicia alcanzara para rehacer la autoestima de un hijo. Miré el teléfono durante un buen rato. Podía escribir 1000 cosas. Pero todo sonaba a explicación forzada. Solo respondí. Vale. Luego silencié el grupo familiar. No salí. No cené. Me senté con el portátil en las piernas y abrí una página en blanco. El cursor parpadeaba como si esperara que dijera algo, que gritara o llorara. Pero no hice ninguna de esas cosas. Solo cerré la tapa. No iba a escribir sobre ellos. A la mañana siguiente, revisé el grupo. Nadie me había escrito por separado. Solo había un par de memes. Uno de ellos, de mi padre. Un vídeo viejo de alguien tropezando con una caja y el texto. Cuando buscas trabajo pero solo encuentras obstáculos. El emoji de risa triple al final. Lo borré sin pensarlo. Me sentí invisible y visible a la vez. Como si la familia me viera solo cuando servía para un chiste. Como si mi incomodidad fuera el precio de entrada a sus domingos. Me senté a desayunar en silencio. El pan estaba duro. El café, frío. Pero al menos era mío. Nadie había hecho un comentario sobre él. Nadie lo había usado de pretexto para marcar jerarquía. En mi propio silencio, descubrí una certeza. No necesitaba que entendieran. Solo necesitaba dejar de justificar por qué dolía. Los días pasaron sin nombre. Solo eran eso, días. Me despertaba, desayunaba algo simple, caminaba sin destino por el barrio. No contesté llamadas. No devolví mensajes. El grupo familiar seguía silenciado, como un televisor mudo que nadie se atreve a apagar del todo. Empecé a leer más. A escribir pequeñas ideas para un blog que aún no existía. Textos breves sobre educación ambiental, sobre árboles que crecen torcidos pero siguen creciendo. Me encontré pensando mucho en eso. En crecer torcido. En sobrevivir con forma rara pero entera. Por las tardes me sentaba en el parque. Había una banca frente a un árbol que parecía cansado de existir, pero seguía ahí, firme. Me gustaba ese árbol. No hablaba. No se reía. No me pedía que olvidara nada. Nadie en mi familia me escribió directamente. Solo compartían memes, cadenas de oración, vídeos de perros. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubieran escuchado la frase que solté en la cena. Como si, para ellos, todo siguiera igual. Un sábado por la mañana, mientras lavaba los platos, escuché el zumbido del teléfono. Un mensaje de mi padre. Solo uno. Así te veo buscando trabajo. Adjunto, vídeo de un hombre disfrazado de planta bailando en una esquina vacía.
Ni un ¿cómo estás?, ni un podemos hablar. Solo esa burla envuelta en risas ajenas. Como siempre. Como si su manera de acercarse fuera a través de la herida. No pensé mucho. Abrí el chat, vi la foto de perfil, él sonriendo con una cerveza en la mano, y apreté bloquear contacto. No con rabia. No con tristeza. Solo con la necesidad de tener espacio para respirar sin su sombra. El bloqueo fue mi primer gesto nítido. Un límite. No un grito, no una declaración. Solo una línea trazada entre lo que permito y lo que no. Esa tarde, mientras paseaba, me compré una libreta. Portada verde, sin líneas. Escribí en la primera página. Esto es mío. Lo que pensaba, lo que sentía, lo que no había dicho en años. Todo eso empezó a llenarla. A veces con frases sueltas. A veces con preguntas. A veces con nada más que un punto. Volver a mí mismo era un proceso lento. Pero, por primera vez, tenía dirección. Esa noche, al cerrar la ventana antes de dormir, pensé en lo fácil que había sido ese mensaje de mi padre. Tan rápido, tan mecánico. Un gesto tan mínimo, y sin embargo, tan revelador. Ya no quería entenderlo. Ya no necesitaba justificarlo. Solo quería estar lejos de eso. Y en el fondo, por muy solo que se sintiera, eso era también una forma de paz. Fue un martes, creo. Uno de esos días que no prometen nada. Me había resignado a que los correos solo trajeran promociones o rechazos automáticos. Pero ese día, entre dos newsletters sin alma, estaba el asunto, oferta de empleo, redacción ambiental. Pensé que era spam. Abrí el mensaje con esa mezcla de escepticismo y esperanza que se parece mucho a la fe. Era real. Me ofrecían el puesto. Una revista digital enfocada en educación ambiental. No era prestigiosa. No era masiva. Pero era real. Un contrato. Un sueldo modesto. Un trabajo que combinaba dos cosas que nunca me habían dejado del todo, escribir y cuidar. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un animal salvaje que podía asustar con cualquier movimiento. Luego sonreí. Apenas. Como si la sonrisa no supiera aún si tenía permiso. Marqué a Ana. La había conocido en la universidad, pero habíamos retomado el contacto hace poco. Lecturas en común, cafés sin expectativa, largas conversaciones que no querían terminar. Atendió al segundo tono. ¿Estás bien?, preguntó antes de que dijera nada. Me ofrecieron un trabajo. Hubo un silencio leve, y luego su grito cruzó el teléfono como un abrazo. ¿En serio? Marcos. Dime que vas a aceptar. Claro que sí. ¿Lo vas a contar en casa? Me quedé callado. Lo pensé. No aún, respondí. Quiero que esto sea solo mío un rato. Ella no preguntó más. Dijo que lo celebráramos pronto. Colgamos. Y entonces lloré. No un llanto desgarrado. No de dolor. Sino un llanto limpio, de esos que no arrastran barro, solo agua. Lloré porque después de tanto silencio, algo en mí se estaba moviendo otra vez. Pensé en contarle a mi madre. En enviar un mensaje al grupo. Pero no lo hice. Porque por primera vez, no necesitaba que nadie me validara. Porque este logro no tenía que ser aplaudido por quienes solo sabían reírse de mis caídas. Esto no era venganza. Era construcción. En la noche abrí el blog. Subí el primer texto. Uno sencillo, sobre los microhábitats urbanos y cómo incluso una maceta puede sostener vida si se le da espacio. Lo titulé, Raíces sin permiso. Me quedé mirando esa frase. Raíces sin permiso. Era eso. Había estado esperando toda la vida a que alguien me dijera que estaba bien crecer a mi manera. Pero nadie lo iba a hacer. Así que lo haría yo. No iba a enviar el enlace al grupo familiar. No iba a esperar el me gusta de mi padre. Esa noche, el texto tuvo 3 vistas. Y por primera vez, me alcanzaron. El teléfono sonó un miércoles por la tarde. Número conocido. Pero no reciente. Hola, hijo, dijo mi madre. Hacía más de 2 semanas que no hablábamos. Su voz sonaba igual que siempre, pero algo en el ritmo, más medido, menos natural, me dio la sensación de que estaba leyendo un guión. Tu padre cumple años este sábado. Vamos a cenar afuera. Restaurante nuevo. Vendrán tus tíos. Espero. ¿Quieres venir? Pensé en decir que no. En colgar. Pero algo en mí, no obediente, no débil, solo cansado de esquivar, decidió otra cosa. Iré,
dije, pero solo si nadie se burla de mí. Ni una broma. Ni una sola. El silencio fue inmediato. De esos que no se llenan ni con respiraciones. Hablaré con él, respondió al fin. No prometió nada. Solo eso. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando la pantalla apagada del móvil como si ahí estuviera el reflejo de otra vida. Una donde uno podía ir a una cena sin prepararse para el combate. Esa noche, abrí el cuaderno verde. Empecé a escribir frases posibles. Ensayos de respuestas. Cortas, firmes, no violentas. Una forma de estar presente sin volverme a encoger. Frases como: eso no me hace gracia. No vine a esto. Podemos hablar, pero no así. No quería venganza. Solo claridad. Como una frontera trazada con tiza en la arena, sé que el viento la borrará, pero necesito dibujarla igual. Guardé el cuaderno. Me hice un té. Pensé en Ana. Pensé en que, por primera vez, me sentía capaz de entrar a un lugar sin tener que ganarme la permanencia con una risa que no era mía. Al día siguiente no recibí confirmación. Ni una llamada. Nada. Pero algo me decía que sí, que me esperaban. Tal vez con incomodidad. Tal vez con esa sensación de ahí viene el problema. Pero esa ya no era mi carga. Que se acomoden ellos. Yo solo iba a poner un límite. Claro. Limpio. El sábado por la mañana, elegí mi ropa con más cuidado del que admito. No por vanidad. Por armadura. Camisa azul oscuro. La que me regalé cuando firmé el contrato. Camino al restaurante, el corazón me latía rápido. Pero no era miedo. Era expectativa. Como si todo lo que había callado durante años se estuviera alineando en el centro del pecho, listo para hablar. No a gritos. Solo para no ser callado otra vez. El restaurante era elegante, pero no pretencioso. Mesas redondas, luz cálida, una música de fondo que apenas se notaba. Llegué puntual. Mi madre ya estaba sentada, junto a mis tíos. Mi hermana llegó poco después. Nadie dijo nada sobre mi ausencia las semanas anteriores. Entonces él llegó. Mi padre. Con esa caminata segura, ese gesto de dueño del mundo que nunca le temblaba. Me miró. Asintió, sin sonrisa. Yo hice lo mismo. No había abrazo. No había palabras aún. Solo ese aire denso que cargan las familias donde no se habla de lo que pesa. Nos sentamos. Pedimos comida. El camarero hizo lo posible por ser simpático, pero todos estábamos atrapados en ese esfuerzo de ser normales. De fingir que la herida no estaba ahí, abierta, entre las copas. La conversación fue sobre política, precios, fútbol. Mis tíos hablaban de cosas que no requerían emociones. Todo lo que no fuera decir esto nos duele. Yo escuchaba. Con una calma extraña. Como si fuera otro el que estaba sentado ahí. Hasta que llegó. El momento. Papá había bebido ya una copa y media de vino. No estaba ebrio. Solo más cómodo. Más él. ¿Y tú, Marcos? ¿Sigues con tu blog de hippie? Silencio. El tipo de silencio que se forma cuando todos saben que algo va a romperse o a salvarse. Levanté la mirada. Trabajo para una revista ambiental, dije. Y sí, sigo escribiendo. Hice una pausa breve. El momento era claro. ¿Algo que quieras aportar? No fue un desafío. Fue una pregunta. ¿Nítida? Pública. Innegable. Papá abrió la boca. Luego la cerró. Dio un sorbo a su copa. Mis tíos evitaron la mirada. Mi madre sonrió con una incomodidad torpe. Mi hermana, por primera vez, me miró con una mezcla de orgullo y sorpresa. Nadie dijo más. El tío Alfonso cambió de tema. Algo sobre una serie de Netflix. Todos se aferraron a eso como si fuera una cuerda de rescate. Pero el equilibrio ya no era el mismo. Algo se había reordenado. No me tembló la voz. No esperé su aprobación. Tampoco la busqué. Solo devolví la pelota, por primera vez, sin permitir que me estallara en el pecho. Durante el resto de la cena, mi padre no volvió a dirigirme la palabra directamente. Pero tampoco hizo más bromas. Comía en silencio, a ratos mirando al plato, a ratos al vino. Como si se preguntara cómo llegamos hasta aquí. Yo sí lo sabía. Llegamos aquí porque durante años, nadie dijo nada. Y esta vez, sí. El postre estaba por llegar. Nadie lo mencionaba,
Pero todos querían que la cena terminara pronto. Se notaba en los gestos, los dedos jugando con la servilleta, las miradas al reloj que nadie usaba como excusa real. Entonces mi madre levantó su copa. Un brindis, dijo, con voz suave, como pidiendo permiso al aire. Por los que están aquí, y por los que están siempre, incluso cuando cuesta. Los demás alzaron sus copas con reflejo automático. Yo también. Fue un gesto mecánico. Hasta que mi padre, sin mirar a nadie, murmuró. Por los que no se rinden, ni aunque escriban sobre flores. El comentario fue suave, casi susurrado. Pero todos lo oyeron. Porque tenía el tono exacto que siempre usaba. Esa mezcla de burla envuelta en ironía. Un aguijón disfrazado de broma. Y esta vez, no lo iba a dejar pasar. Levanté mi copa. La sostuve en alto, sin apuro. Y por los padres que un día aprendan a querer, dije, sin humillar. No levanté la voz. No lo miré con rabia. Solo dije la frase como quien dice una verdad que ya no necesita discusión. Las copas quedaron a medio camino. Nadie brindó. Nadie rió. El camarero llegó con los postres y encontró una mesa suspendida, congelada en el aire. Mi padre bajó la mirada. No dijo nada. No intentó salvarse con otra broma. No cambió de tema. Solo tomó su copa y bebió. Yo también bebí. Un sorbo corto. Amargo. Me levanté. Gracias por la cena, dije. A nadie en particular. O a todos. Nadie me retuvo. Ana me esperaba afuera. Apoyada en una farola, con su abrigo cruzado. Me vio acercarme y no preguntó nada. Solo me ofreció una sonrisa. Una que no pedía explicaciones. ¿Estás bien? Sí. Nos alejamos caminando despacio. El aire de la noche era frío, pero no me dolía. Detrás, el restaurante seguía lleno de luces. Pero para mí, la escena había terminado. No porque gané. Sino porque ya no estaba compitiendo. Había dicho lo que necesitaba. Con voz clara. En la mesa donde siempre había sido eco. Y ahora, por fin, era voz. Caminamos en silencio hasta mi piso. Ana no hablaba, pero su presencia era como una mano constante sobre el pecho. No para calmar, sino para recordar, estoy aquí. Y tú también. No fuiste cruel, dijo cuando entramos. Solo claro. Es distinto. Yo asentí. Me senté en el borde de la cama, sin quitarme la chaqueta. Todo lo que había dicho en la cena seguía resonando, pero no me pesaba. Al contrario. Era como si cada palabra hubiera quitado algo de encima. Ana puso el hervidor de agua. Se movía por mi cocina como si fuera su casa. No porque se adueñara de los espacios, sino porque los cuidaba. Saqué la libreta verde. La dejé sobre la mesa sin abrirla. En lugar de escribir, abrí el portátil. Entré al blog. Publiqué 3 textos. Todos sobre lo pequeño. Lo desapercibido. Uno sobre líquenes, otro sobre los tejados verdes de Berlín, otro sobre el zorro que a veces veo cruzar la calle al amanecer. Los subí sin corregir demasiado. Sin pensar en quién los leería. Antes de cerrar sesión, revisé la sección de comentarios. Había 3. Uno decía, no sabía que los líquenes eran tan resistentes. Me hizo pensar en mi madre. Otro, hermoso lo del zorro. Me pasó igual, pero con un erizo. Y el último, simple, gracias. Me hizo bien. Leí ese me hizo bien varias veces. Como si se tratara de un diagnóstico nuevo. Como si, por fin, lo que yo decía no era un error. Era una ofrenda. Esa semana no supe más de mi familia. Hasta que, una mañana, vi la notificación, mi padre me había desbloqueado. No escribió. No reaccionó a ninguna historia. Solo eso, ya podía contactarlo, si quería. No lo hice. Y por primera vez en mi vida, no hacerlo no me generó culpa. Solo certeza. No quería romper la relación. No buscaba venganza. Pero tampoco iba a volver a donde dolía sin promesa de cambio. Ana volvió del baño con 2 tazas de té. Me senté junto a ella en el sofá. ¿Estás bien? Sí, dije. Creo que sí. Brindamos con las tazas, como un gesto secreto. No necesitaba que mi padre me pidiera perdón.